Estamos muy emocionados de recibirlos otra vez en este espacio. Estaremos transmitiendo los martes en punto de las 11 de la mañana a 12 y estaremos compartiendo durante los martes de abril diferentes temas que atañen al sector energético, analizar coyunturas, panorama 2021 y el día de hoy toca platicar sobre el sector gasolinero, cuál es el panorama que veremos para este 2021. Para ello, estamos de la mano con tres grandes expertos el día de hoy. Nos acompaña Alicia Zazueta, directora general de eServices, Andrés Gutiérrez, presidente de la AMPES, y Ramsés Pech, CEO de Caraiba y Asociados, especialista en temas energéticos. Y la dinámica será escuchar sus tres ponencias magistrales y posteriormente pasaremos a un formato de panel para analizar un poco más a fondo las dudas que surjan en cuanto a sus exposiciones. Sin más, doy la palabra al maestro Ramsés Pech. Bienvenido. Hoy vamos a hablar sobre el panorama del sector gasolinero del 2021. Muchas de las gentes que nos van a poder escuchar y nos van a seguir en estas ponencias que van a venir, hay que dejar algo bien en claro. La parte de los combustibles en México no van a ser eliminados hasta después del año 2050, 2060. Es decir, vamos a tener todavía una parte importante de la movilidad de la parte de los motores automotrices con gasolina y diésel y algunas alternativas con la parte de carros eléctricos. Pero en su totalidad no va a ser el cambio generacional en la próxima década o en las próximas 2 décadas. ¿Esto por qué viene? Fíjense que el año pasado, en enero del 2020, como pueden observar ustedes aquí en la presentación, el año pasado habían alrededor de 12,655 estaciones de servicio y hoy hay alrededor de 12,805. Es decir, hay 150 estaciones de servicio. Esas 150 estaciones de servicio no son las que se necesitan en el país y deberíamos estar teniendo alrededor entre 400 y 600 estaciones de servicio con esto para ayudar a minimizar los costos de la logística que hoy en día se están incrementando, ligado mucho al incremento de los precios que tenemos de los combustibles. Lo que podemos ver en la parte de las marcas distintas que se pueden ver de combustible, distintas a Pemex, podemos ver que de 66 ya pasaron a 160 a febrero de 2021, y en la venta de combustibles marcas diferentes de Pemex pasaron de 2,577 a 3,798. Estamos viendo una inserción de nuevas marcas, de nuevas marcas de combustible y marcas diferentes a Pemex. Y estamos viendo que el mercado de Pemex se está contrayendo, como lo estamos observando, en un 10,63% en la venta de combustibles, y en la parte de modelos bajo el modelo de la franquicia se ha reducido en un 14% y con imagen de Pemex en un 12%. Lo que tenemos que ver aquí es que Pemex o hace nuevos o saca nuevas estaciones de servicio, o la Comisión Reguladora de Energía le permite a privados estar bajo la marca de Pemex, o vamos a tener un colapso en cuanto a la parte de Pemex en las estaciones de servicio. Les quiero hacer un colorario de la parte del año 2020 a 2021 del mercado de gasolinas. Si pueden observar, la línea verde es la demanda, de acuerdo a datos de la Secretaría de Energía. Lo azul corresponde a lo que vende Pemex dentro del mercado, esa demanda, y lo color naranjado es lo que vende lo no Pemex, que podríamos llamarle entre los privados. Como pueden observar ustedes, la demanda en el año pasado cayó en el mes de abril, se incrementó, volvió a bajar el mes de julio, y en diciembre vemos que la demanda volvió a caer. Lo que podemos ver en la siguiente gráfica es que en enero de 2020, el volumen que tenía Pemex más o menos era del 75% de que cubría del total de la demanda que se tenía de gasolinas. Y esto lo podemos ver en febrero, que está por arriba de lo que tenían en enero. Pero lo que vamos a ver en los próximos meses es que vuelva a regresar al 75% de lo que cubre Pemex en este dado caso. Si las refinerías en México no incrementan de acuerdo a la utilización, podemos ver que este margen del 75% que puede tener Pemex podría ser menor a un 60 o hasta un 55%. Esto es muy importante que lo podamos revisar,
porque mucha de la gente tiene que conceptualizar que el precio del precio de los combustibles no está en las estaciones de servicio. El precio de los combustibles se fija en las terminales de almacenamiento y reparto, que es donde llegan los productos importados o los de la refinería. La línea naranja es el precio del barril que entra en las refinerías de Estados Unidos, que tiene más o menos unos 33 grados API y de 1.33% de azufre. Como podemos ver, el precio del barril que entra a las refinerías tiene mucha similitud con los costos que se tienen en las terminales de almacenamiento y reparto. La línea azul significa que es el costo que en las terminales de almacenamiento y reparto que tiene hoy en día Pemex, y estos datos salen de la Secretaría de Energía y de los datos que Pemex cada mes proporciona en respecto a sus ventas, y esto hacemos un cruce de la información con la línea color gris, que es lo que saca la Profeco en cada semana de acuerdo a los datos que saca de la TAR. Como pueden ver ustedes, Pemex, para poder ganar clientes de enero a febrero, mantuvo más o menos los costos de la terminal de almacenamiento y reparto, siendo que en otras terminales de almacenamiento y reparto se incrementó en función de lo que estaba ganando en la parte del precio del barril. Esto también lo hicimos para el diésel y no lo vamos a explicar, sino cuando tengan la presentación lo pueden ir revisando, pero es la misma secuencia que tiene Pemex, en donde su mercado en la parte del diésel es menor en el 65%. Pemex, lo que tenemos que tener en cuenta que Pemex hasta el año 2024 es cuando la Comisión Reguladora de Energía exige que tiene que haber una producción total de diésel de bajo azufre. Esto también en las terminales de almacenamiento y reparto, si se pueden observar ustedes con la línea gris y con la línea azul, lleva una misma secuencia con el precio del barril que entra en las refinerías de Estados Unidos. ¿Y por qué el precio de refinerías de los que están en Estados Unidos? Porque es el precio de referencia, cómo se calculan los precios de salida de cada uno de los combustibles de lo que se sale en las refinerías de Estados Unidos. Dicho lo anterior, creo que en México lo que tenemos que hacer en los próximos meses, en los próximos años, es concentrarnos en realizar una combustión al menos las próximas décadas. Esto porque el presidente John Biden, en el reporte que presentó el día 31 de marzo sobre su plan de inversiones que van a tener los próximos 8 años, van a invertir una fuerte cantidad en mejorar los combustibles, porque ellos también saben que el cambio generacional de los carros eléctricos no va a ser en forma inmediata en los próximos 10 años, sino van a tener que reducir la cantidad de dióxido de carbono que emiten de ella. Lo importante de todo esto es que cuando tenemos una combustión completa, como pueden ver aquí en la fórmula, tenemos una producción de dióxido de carbono, que esto es lo importante que tenemos que nosotros ver. Pero cuando tenemos una combustión incompleta, tenemos monóxido de carbono, que es lo que está sucediendo hoy en día en la mayoría de los combustibles que tenemos en México, que no están realizando una combustión completa. ¿Esto cómo lo tenemos que hacer? Bueno, hay que entender ahorita con lo del coronavirus que la cantidad de oxígeno que existe en la Ciudad de México es alrededor del 13% comparado con los que están en el nivel del mar, que es del 21%. Por lo tanto, necesitamos introducir el porcentaje adecuado tanto de etanol o de MTBE para poder tener una mejor combustión. Entre menor combustión tengamos completa, mayor cantidad de monóxido de carbono vamos a tener, y eso recordemos que no es desdoblado por parte de las plantas. Quiero dejar énfasis aquí porque las estaciones de servicio, el futuro no es a 10 años, es un futuro de más de 30 años. ¿Por qué? Porque revisando los datos del INEGI, en el 2020 habían 35 millones de carros de automóviles y de camiones 636,000 y camiones y camionetas de carga 10,000, para dar un total de 46 millones de motores que existen en nuestro país, y la proyección que estamos estimando, sobre todo de automóviles, es de 35 millones, que van a ser alrededor de 526,000 carros, y esto debido a la contracción económica que se tiene para poder adquirir un vehículo. Esto es importante porque la secuencia que se tenía de crecimiento antes de la pandemia eran de alrededor de 2 millones de carros en promedio, lo que se tenía, entre 1.5 a 2 millones de carros que se tenían de crecimiento en el parque de circulación que tenemos en nuestro país. Con este dato, lo que hicimos nosotros es determinar, a ver,
cuántos carros eléctricos vamos a tener en cierto periodo de tiempo, de acuerdo a lo que sacaron en Prodecen, de acuerdo a lo que está en la Secretaría de Energía y los datos del INEGI con la tendencia. Bueno, hemos de decir que en 2019 solo se vendieron 26,000 carros de tipo eléctrico, donde 305 fueron completamente eléctricos y 23,964 son híbridos, es decir, necesitan la parte de baterías con la electricidad y de combustible. Esto representa hasta hoy en día el 1.9%. Con esta proyección y con lo anterior del crecimiento, determinamos cuántos carros eléctricos podrían ser en el 2034 y vimos que van a ser entre el 7 al 10%. Esto significa que en el 2034 van a haber alrededor de automóviles de pasajeros de cuando menos 50 millones de vehículos de automóviles, y en el año 2050 vamos a tener alrededor de 70 millones de vehículos, donde 45 millones de carros van a seguir utilizando la gasolina, pero esto va a estar en función en una mayor cantidad de kilómetros, un mejor combustible y tipos de aditivos que puedan ayudar a mejorar sobre todo la combustión de los automóviles. ¿Por qué? Porque lo que esperamos nosotros es que vamos a hacer alrededor en el año 2050 160 millones de personas, debido a que el crecimiento poblacional que tenemos en nuestro país está entre 1 a 1.2 millones en forma anualizada. Con estos datos, lo que vemos y lo que calculamos de acuerdo al INEGI de esta tabla, que es muy importante, es ver cuánto es la demanda de gasolina que se tenía en el año 2015 y el estimado al 2021 de 750,000. Con los datos anteriores de cuánto va a haber en el año 2034 de carros y en el 2050, vamos a ver que en el año 2034, los próximos 10 años, se va a incrementar cuando menos hasta 1.2 millones de barriles que se van a necesitar consumir por día, y a partir del año 2050, dependiendo si las políticas públicas que hoy en día se tienen que cambiar, podríamos tener una disminución de 850,000 barriles diarios. Esto hay que dejarlo bien claro. El número de vehículos eléctricos van a depender mucho, sobre todo del poder adquisitivo, sobre todo de las políticas públicas y la facilidad que puedan dar las agencias a poder adquirir un carro, y si existe alguna política en donde te ayude a conseguir un carro eléctrico. Esto nos da que en el año 2034 vamos a tener que los carros, porque van a ser de 20 a 30 kilómetros por litro, que van a recorrer los carros de combustión con combustibles fósiles, y se espera que en el 2050 sean 35 kilómetros por litro. Con estos datos, lo que podemos enfatizar es que las emisiones de dióxido de carbono por día por cada vehículo que recorra esta cantidad de kilómetros que están aquí en la parte de abajo van a ser de 13 toneladas de dióxido de carbono equivalente, y van a recorrer 124 kilómetros por día. Esto está dentro de la media que se espera. Con todo esto que estamos observando, hay que dejar bien claro que, de acuerdo a los datos que sacó la Secretaría de Energía la semana pasada, del total de permisos que existen hoy en día de importación de combustibles y exportación de crudo, hay 106, en donde de la gasolina de menor de 92 octanos hay casi 20 permisos, pero de esos 20 permisos se van a van a terminar su tiempo, más o menos 11, y solo nos quedarían 9 que estarían del 2038 al 2040. Estos permisos que se cancelan del 2021 al 2026 representan más o menos entre el 55 al 58%. La pregunta es, ¿los van a renovar? ¿Sí o no? Entonces, ahí es la consecuencia de las nuevas políticas que quieren hacer sobre la parte del almacenamiento, en donde tú tengas tu propia infraestructura. Lo importante aquí es que las estaciones de servicio tienen que ir conjuntándose con los que tengan la comercialización, el almacenamiento, para que puedan tener el combustible necesario, ligado a que el cambio generacional de carros eléctricos no va a ser tal cual en la próxima década. ¿En dónde van a estar la mayor cantidad de carros? Si se pueden ver, en cada número son los números del parque vehicular que se tiene en el 2018. Cuando pasamos en el año 2050, fíjense, en el Estado de México, que son de 6.47 automóviles, van a pasar a 9.13 millones. Es decir, vamos a tener un crecimiento de más o menos de 3 millones de carros en el Estado de México, y cuando tengan la presentación pueden ir evaluando por cada estado cuánto es el crecimiento. México, ¿a dónde debemos de ir? Bueno, con los combustibles fósiles debemos de entender que van a ser de 2040 al 2041, donde esperemos una caída en el volumen y podemos llegar a lo que teníamos a niveles del 2020.
La demanda de combustibles fósiles va a depender de un mayor porcentaje de carros eléctricos dentro del parque vehicular en función del poder adquisitivo. Vuelvo y recalco, esto es importante porque hay un carro que pueda tener una autonomía de más de 400 kilómetros, un carro en México, de acuerdo a lo que pude observar, está por arriba del $1,000,000. Esto es importante porque comparado con un carro de combustión, depende mucho de la autonomía y sobre todo del precio. Y en el 2034, el parque vehicular va a ser de 4 a 6 millones de carros eléctricos y en el 2050 de 20 a 30 millones. Lo otro que hay que ver es que la electricidad de nuestro país tiene que ser 50% con energía limpia y 50% de gas natural. Esto va en función mucho de los carros eléctricos para determinar qué tan contaminantes son los carros eléctricos en función de cómo se genera la materia prima. Y eso no solo tenemos que entenderlo porque hay que compararlo con la combustión de los carros con la parte fósil. Adicionalmente, hay que establecer una política de cuánto se emite dióxido de carbono y esto es importante que la Comisión Reguladora de Energía pudiera determinar cuál es la calidad y el porcentaje se puede utilizar de oxigenantes para tener una mejor combustión. Después de esto que acabo de mencionarles, para concluir, hay que dejar bien claro, el negocio no está en las estaciones de servicio. El negocio está en las terminales de almacenamiento y reparto. El negocio no está en cambiar en carros eléctricos. El negocio está en que el cambio generacional de vehículos va a depender mucho de qué tan rápido el parque vehicular puede ser cambiado de carros eléctricos a combustión. Y me refiero a carros eléctricos 100% y no del tipo híbrido. Y con esto, lo más importante es que tenemos que tener una mejora en cuanto a los kilómetros que recorra cada vehículo para tener una mejor combustión y una mejor calidad de los combustibles. Con esto concluyo y doy las gracias, Raúl. Perfecto, Ramsés. Pues muchísimas gracias, sin duda muy ilustrativo el panorama, como lo vemos, pues ha sido una óptica desde la parte internacional. Volveremos a ello ahora en la parte del panel.